Krishna, muy buenas tardes y bienvenidos a los ejercicios del curso de Bhakti Vaibhava. Hemos llegado en el canto 3 al capítulo 9 al 12. Esos serán los temas de hoy, temas complicados, temas que en el Bhagavatam se ven desde diferentes perspectivas y a veces se nos hace difícil entender desde nuestra plana lógica temas tan importantes como es la creación, el tiempo, la creación de Brahma, etc. Y que son temas imprescindibles para entender este universo en el que vivimos. El capítulo número 9 son las oraciones de Brahma en pos de la energía creativa. Él va a ser el segundo creador, después de Krishna. Él va a hacer la creación a partir, lo veremos en el siguiente capítulo, donde habla de las creaciones. Luego en el 10 hablaremos del tiempo, de la medida del tiempo a través del átomo, y en el último la creación de los Kumaras y otras personalidades de este mundo por parte de Brahma. En el capítulo 9 no nos detendremos mucho en los aspectos cósmicos de la creación, porque hay temas filosóficos muy importantes que son los que me gustaría detallar así muy escuetamente. Lo que pasó es que Brahma, como hemos visto anteriormente, está haciendo penitencias. Él salió de la flor de loto, buscó, solo vio oscuridad, vientos, no había nada creado en el universo, entonces subía y bajaba por la flor de loto, pero no encontró nada, hasta que se encontró con Garbhodakasa y Vishnu. Como dice en el Bhagavatam, se encontró con un cuerpo original, con la causa original de todas las causas. Y con una persona que significaba, era la potencia de pureza, la pureza de Garbhodakasai, la pureza de Dios. Entonces, él escuchó esa palabra de tapas para que hiciese penitencias, y aquí los primeros versos de este capítulo nos está hablando de ese tema. Cómo él vio esa forma que estaba libre de la contaminación material. Y hace la diferencia entre la contaminación material y lo que es el ser puro espiritual. Entonces, ¿qué hizo? Hizo penitencias, porque, y aquí es donde indica que no se puede entender a la Suprema Persona, no se puede entender los temas trascendentales sin haber hecho penitencia. Esos son los pasos que hay que dar para poder entender. Krishna se revela en el corazón, pero uno tiene que hacer actividades. Esas actividades pueden ser, con el caso de Brahma, que hizo grandes penitencias, o pueden ser, como en nuestro caso, hacer bhakti yoga o servicio devocional. Solo a través de ese servicio devocional amoroso a Krishna se puede entender esos mundos trascendentales. Para ello no solo hay que entender y esa forma original, sino que eso a través del servicio devocional, sino que también hay que entenderla a través de los devotos puros. O sea, hay que dirigirse al devoto del Señor, Atma Brahma, y entonces él nos puede dar ese sonido trascendental que nos va que representa el mundo espiritual y podemos entender. Entonces esa es la diferencia entre una posición mundana, que como dice en el texto 6, en el mundo material, que estamos llenos de ansiedad, llenos de deseos materiales, deseos que no tienen nada que ver con Krishna, nos lamentamos, tememos, porque no sabemos, tenemos temor, no sabemos lo que va a pasar en este mundo dentro de un momento, que nos va a pasar a nosotros, y esos conceptos del mí y el mío que nos atan a este mundo material. Entonces, si queremos liberarnos de esa ansiedad, de ese mundo en el que vivimos, de este mundo cósmico que se está creando aquí, tenemos que refugiarnos en un devoto de Krishna, refugiarnos en Krishna. ¿Por qué? Porque si pensamos, o sea, qué es lo que en este mundo material,
que estamos atados porque pensamos que disfrutando de esta naturaleza material, en este enredo material podemos tener una felicidad trascendental buscando a través de la materia, eso no va a ser posible. ¿Por qué? Porque las miserias materiales de esta existencia no son reales. O sea, esta existencia material no es real para el alma. Estamos en un mundo que no existe. Es como se dice en el Bhagavatam y en otras escrituras, que es como un sueño. Mientras estemos en este mundo de sueño y pensemos que es el cuerpo y los disfrutes del cuerpo, de los sentidos, nos pueden dar felicidad y liberarnos de esta existencia material, estaremos enredados. Entonces, el proceso, como dice aquí en todas las escrituras védicas, es acoplar nuestro deseo al deseo del Señor Supremo. Y aquí hay muchos temas, que es prácticamente todo el Bhagavad Gita, que en el Bhagavad Gita, en el 2.55, que dice que el estado puro, el estado en el que, si queremos existir más allá de este mundo material, el estado que estemos en el momento de la muerte, en esta existencia, en este mundo, el estado de conciencia que tengamos, ese estado es el que obtendremos en nuestra vida siguiente. O sea que todos los deseos que surgen de esta invención, de esta mente material, no nos van a llevar a una felicidad trascendental, a una relación con Dios. Vuelve a recalcar aquí el Bhagavatam la importancia del servicio devocional. Cuando, hasta que no abandonemos toda esa variedad de deseos sensoriales, no podemos llegar a tener una mente que sea pura. Luego, en este tema también, en este capítulo, hay un tema importante, porque a veces pensamos que, únicamente a través del servicio devocional tenemos que ser devotos puros, y esa es una realidad, ¿no? Que Krishna se revela ante nosotros, depende de cómo nosotros nos entreguemos a él. Como dice el Bhagavad Gita 4.11, y yata man prapadyante, que la medida que tú te entregas a mí, yo te recompenso. Pero también tenemos que pensar que en este mundo condicionado, a veces no llegamos a esa situación de servicio devocional, y aquí en el texto 13 dice que las actividades piadosas también son beneficiosas. Menciona el verso del Bhagavad Gita, del 9.27, Yakkarosi Yatasnasi, que todo lo que comas, todo lo que hagas, todo lo que ofrezcas, hazlo como una ofrenda a mí. Y Prabhupada dice que estas actividades, cuando hacemos actividades que son piadosas, que ayudan a los demás en otras formas, esos son bienes que se acumulan en una forma de una piedad invisible, que nos va a llevar, son los primeros pasos que nos llevarán hacia el servicio, hacia la etapa del servicio devocional. Son como lo que llamamos agyata sukriti, que hacemos actividades piadosas o actividades devocionales sin saberlo, o que simplemente aquí actividades piadosas, conscientes, que estamos haciendo algo bueno para los demás, pero que no es algo trascendental. Así que esos pueden ser los primeros pasos, es que no pensemos que las actividades piadosas son inútiles. También nos van a llevar a esos primeros pasos del servicio devocional. Y aquí Brahma ya ha hecho sus penitencias, pasamos a otro tema, que es el tema de la humildad. Porque Brahma, entendamos que es el primer ser creado, y por lo tanto es casi tan poderoso como Dios. Y tiene un temor que es que soy tan poderoso, estoy creando. Él crea, lo veremos después, los universos, crea las formas, los cuerpos que van a poseer, van a tener
las entidades vivientes que están en una etapa dentro del cuerpo de Mahavishnu, en una etapa como de semilla que se va a desarrollar. Entonces, ¿cómo va a crear él todo eso? Y entonces le pide a Krishna, y aquí son unas oraciones interesantes que están y a partir del texto 22 y 23, primero le pide que le dé esa introspección para que él pueda crear el mundo, que sea su benefactor. Pero le pide que, claro, no solo que pueda crear ese poder de creación, sino que también, al mismo tiempo, que no sea afectado por mis labores. Esto le pide Brahma, que por favor no sea afectado, yo no esté afectado por las labores que estoy haciendo, que pueda renunciar a ese falso prestigio de ser el creador. No podemos imaginar, y nosotros estamos orgullosos de cualquier una pequeña cosa que hagamos o algo que creemos. Imaginemos si estuviésemos creando todos los mundos materiales. Sería como prácticamente imposible pensar que no somos Dios. Esto es lo que le está pidiendo a Brahma al señor Vishnu, que por favor no le deje caer en esa tentación de pensar que él es el supremo controlador. Luego el Señor le habla, su forma de 4 brazos, en su forma de Vishnu, le habla desde el corazón y le dice que no esté ni angustiado ni que esté apesadumbrado. Él va a crear, le va a dar ese poder para crear, porque no es algo nuevo. O sea, esta es una de las grandiosidades que estamos viendo también aquí en el tema de la creación. No es que la creación se produzca en un momento determinado, como pensamos en los estudiantes de las universidades o la ciencia de hoy en día. Se crea este universo y ya está, y se crea y por medio de la evolución hemos llegado al ser humano. No, sino que es algo que se va repitiendo, ciclos y ciclos eternos, desde las respiraciones de Mahavishnu, y vuelve a inspirar, vuelve a expirar, y así se van creando los universos millones y millones y millones de veces. O sea que no es algo nuevo que Brahma cree, se ha hecho antes. Los cuerpos que va él a crear ya existían antes, en la creación anterior. Y entonces le dice que no se preocupe, que esto ya estaba hecho y que por lo tanto ese poder lo va a tener. Y luego vuelve a hablar aquí del servicio devocional y como esa etapa de sentirse uno con el Señor, no en el plan impersonalista, sino en el sentido de que el servidor, dice aquí una frase muy interesante, dice, el servidor es tan libre como el Señor. O sea que cuando esta relación servidor-servido es trascendental, esa libertad no la tiene el que manda o el creador, sino que también la tiene el servidor. Esa es la gloriosa situación del servicio devocional, que acoplar nuestros deseos, nuestras tendencias a los deseos del Señor, a satisfacer al Señor. En el capítulo 9 ya se habla de las divisiones de la creación, no vamos a entrar mucho en ellas, pero hay 9 creaciones y las 7 primeras, las 6 primeras están hechas por Krishna mismo y sabemos que es como entra a través, en esta creación material, a través de Kala o el tiempo eterno, controla la creación material, y la primera creación es la del Mahatattva, y luego pues se van desarrollando diferentes otras manifestaciones como el ego falso, etc. Y entramos en las 7, que es la creación de Brahma, y esta es muy interesante porque a partir de esta creación él es el que va creando, como entendemos como en la Biblia, algo parecido, como va creando los diferentes seres. Por ejemplo, pues la 7ª es las entidades inmóviles, los árboles frutales, los sin frutas, las enredaderas, los árboles con flores y frutas, los árboles y plantas que buscan el sustento hacia arriba. Estos dice que están prácticamente inconscientes,
pero tienen sentimientos internos de dolor. La octava es las especies inferiores de vida. La novena, bueno, dice que entre los inferiores la vaca, la cabra, el búfalo, el ciervo, etc. Hay que tienen 2 pezuñas, otros tienen 5 uñas, y luego la garza, el buitre, etc. Y luego la creación de los seres humanos, este es el verso 26, la creación de los seres humanos que son únicamente de una especie y que almacenan sus comestibles en el estómago. Esta es la novena de las creaciones. Dice que en la raza humana la modalidad de la pasión es muy prominente y los humanos están siempre ocupados en medio de una vida desoladora, pero piensan que son felices en todos los aspectos. Luego viene la creación de los semidioses, etc. Y dejamos este capítulo, que es, como he dicho, el capítulo 10, si alguien lo quiere mirar, las divisiones de la creación, en el canto número 3. Pasamos al capítulo 11, el cálculo del tiempo a partir del átomo, y aquí vemos cómo hay que ser lo que se llama trikalakyas, que son aquellas personas iluminadas, o Krishna mismo, que conocen el pasado, presente y futuro. Pero con estos capítulos nos hacemos una idea de la grandiosidad del universo y de la creación. Aquí habla de 2 temas. Uno es el átomo, como ya dice Srila Prabhupada, en ese momento, en la cultura védica se tiene la concepción de esta partícula elemental que se llama átomo, que nosotros llamamos el átomo, que es indivisible y forma parte de un cuerpo. Existe siempre como una entidad invisible, incluso después de la disolución de las formas, y que el cuerpo no es más que una combinación de esos átomos. Esto es también la conclusión a la que llegan los científicos, como el mundo está hecho de pequeños átomos, de pequeñas partículas, y que forman los cuerpos. O sea que el átomo ya es un concepto que podemos, de alguna forma, hay que estudiarlo más profundamente, pero que ese concepto ya está en la literatura védica. La otra parte es el tiempo. Hemos dicho antes que Kala Krishna entra en la manifestación material a través del tiempo. Si no hubiese tiempo, no se podían desarrollar las actividades en el mundo material. Y a través de ese tiempo, Kala nos controla. O sea, nosotros nacemos y al cabo de un tiempo tenemos que morir y después volver a nacer, y así. A un nivel nuestro, a un nivel de universo se va a destruir los universos se van a destruir, cada vez que Brahma se duerme, Brahma se va a destruir, cuando el señor Vishnu inspira o expira, en fin, que tenemos que tener ese concepto amplio de cómo estamos situados, cuán pequeñitos somos en este mundo material. Entonces, como el tiempo es algo absoluto que entra en el universo material y, por lo tanto, tiene una medida absoluta, pero nosotros, ¿cómo lo podemos medir? Y esto es lo que explica este capítulo. Lo medimos tratamos al menos de medirlo de una forma indirecta. ¿Cómo lo hacemos? Pues con los movimientos de los objetos. Entonces, medimos el tiempo con los movimientos de los objetos más pequeños, como el paramanu, que es el átomo. Con el movimiento del átomo se puede medir el tiempo, y también de los grandes elementos, como los grandes astros. O sea, medidos viendo cómo pasan los astros, analizando sus movimientos, entonces podemos medir el tiempo de esas formas. Entonces medimos noche, día, año, etc. Aquí también habla pues, de nuestra vida, la vida de los semidioses, que es infinitamente más grande que la nuestra, la vida de Brahma, que es mucho más grande, mucho más alargada que la de todos, en fin, toda esa relatividad de la vida en estos planetas. Y pasamos ya al último capítulo, el capítulo número 12.
este capítulo 12, que es la creación de los Kumaras y otros. Entonces son las diferentes personalidades que va creando Brahma. Pero yo me voy a analizar solo la primera parte, que es la primera creación de Brahma. Entonces, porque es chocante que lo primero que Brahma crea son las 4 ocupaciones de la nescencia. De la nescencia. Sí, no crea los 4 principios del conocimiento, sino de la nescencia. Y los voy a mencionar uno por uno. El primero es engañarse a sí mismo, el sentido de la muerte, el miedo, la ira que sigue la frustración, el falso sentimiento de propiedad y el concepto corporal ilusorio o olvido de la propia verdadera identidad del Tama. Esto es lo que primero que crea Brahma. Y entonces nos preguntamos, ¿por qué creó primero estas ocupaciones de la nescencia? Pues porque la mayoría de las entidades vivientes lo querían así. Las entidades vivientes que estaban en el cuerpo de Mahavishnu y que tienen que desarrollarse, querían que esto estuviese. Este es un tema muy interesante que lo trataremos en otra ocasión. Y luego creó los 4 principios del conocimiento con la creación de los 4 Kumaras. Y así más o menos pues nos hacemos una idea de, como he dicho antes, la amplitud mental que exige tratar de entender las creaciones, las diferentes creaciones de los universos y nuestra situación en estos mundos materiales, y particularmente nosotros en este pequeño planeta Tierra, y ver cómo podemos salir de él conociendo cómo es. Este es el mensaje del Srimad Bhagavatam. Primero, entender este mundo material que es como una cárcel para poder escapar de ella, mediante el servicio devocional. Muchas gracias y nos vemos en los siguientes capítulos. Hare Krishna.